Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por asistir a esta sesión ya clásica del lunes del Ateneo, en la que hoy contamos con un invitado especial y sobre todo con un acto especial, dado que compartimos el lunes del Ateneo con los amigos de la ópera, con otra asociación de la ciudad con la que hemos puesto en valor la firma de un convenio en el pasado mes de febrero y que hoy precisamente con este acto pues inauguramos esta colaboración que es la primera y plasmada con la figura de Joan Matabós, que en fin, es un hombre prestigioso que será presentado por Jesús Couceiro. Y bueno, pues simplemente decir que no sea la última actividad conjunta que los amigos de la ópera hacen con el Ateneo de Santiago y desde luego desearles también a los amigos de la ópera que esta semana grande que van a empezar con ciertas actividades, con varias actividades durante toda la semana, agradecerles que realmente con esta conferencia de Joan Matabós en el Ateneo, dentro del marco de nuestras actividades cotidianas y semanales del lunes del Ateneo, pues adquiere una gran relevancia. Ya Jesús Couceiro pasará a presentar a nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, hoy inauguramos pues, una nueva forma de hacer cultura en Santiago, que es hacerla en común, con asociaciones que tenemos muchas cosas en común. Esta es la primera, no será la última, sin duda. Y hoy también inauguramos lo que antes comentaba, que es nuestra Semana Grande, la Semana de la Ópera, coincidiendo con que el día 10 de sábado es el Día Europeo de la Ópera. Y lo iniciamos, desde luego, con un primer espada en el ámbito de la programación cultural. Joan Matabós es el director de una de las principales instituciones culturales españolas, el Teatro Real, incluso hasta diría europeas. Procede de otro gran templo de la ópera, como es el Liceo de Barcelona. Y sin más, yo le voy a dar la palabra a Joan, agradecerle su plena disponibilidad, es una persona que entendemos ocupada, su plena disponibilidad, su colaboración con nuestra joven asociación. Y sin más, Joan, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Jesús Couceiro y a Manuel López Rivadulla, vicepresidente del Ateneo, por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Cuando la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago de Compostela me planteó hablarles sobre la ópera como arte y sus modelos de gestión, pues bueno, me quedé un poco dubitativo, porque en este tema, pues no sé, me siento a la vez paciente y médico. Quiero decir que la perspectiva no podrá ser otra que la de alguien implicado en el tema, o al menos en los aspectos del tema que tienen que ver con la gestión. Con la gestión y con la colección de generalidades y de lugares comunes en los que con frecuencia caen las explicaciones sobre este tema. La insuficiencia de los presupuestos, el desinterés de los medios de comunicación, las rutinas asociadas al género, que algunos llaman, así entre comillas, tradición, y tantas otras cosas que a veces son más o menos verdad, pero con las que no llegaríamos demasiado lejos. Por otro lado, me parecería ingenuo que no fuéramos conscientes de que en las 6 décadas posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, la ópera ha sufrido y ha disputado también cambios radicales en prácticamente todos los aspectos que la integran
y que la hacen posible. Desde la concepción de la ópera como forma de arte hasta la forma de gestionarla en teatros con modelos organizativos muy diferentes, modelos de organización que además han cambiado también radicalmente a lo largo de estas 6 décadas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues más o menos ha cambiado todo. El estilo de las representaciones, la forma de prepararlas y de ensayarlas, lo que los anglosajones llaman el management o la gestión de la ópera, la elaboración de los presupuestos de ingresos, lo que llaman el funding, la forma y los timings de las contrataciones de los artistas, la forma como estos artistas construyen y periodizan sus carreras, el star system, el papel de los agentes intermediarios, la relación de la ópera con los modernos medios audiovisuales y, sobre todo, la accesibilidad al género por parte de un público cada vez mayor y cada vez más socialmente diverso. Para enfrentarnos a esta situación sin perdernos por el camino en generalidades perfectamente previsibles, lo que les propongo es que procedamos de manera sistemática y comencemos por el principio. Es decir, preguntándonos qué es este objeto estético al que llamamos ópera y también qué es este objeto cultural que es la representación de una ópera y que en muchas sociedades avanzadas denota un cierto rango de civilización, entre comillas, si quieren, pero en cualquier caso así es. Ordenaré la exposición en 3 partes. Primero hablaré de qué es la ópera, cuál es su estructura de sentido, cómo hay que organizar una institución para potenciar esta estructura. Segundo, hablaré de cuál es la función y los condicionantes de los teatros de ópera, sobre todo desde la perspectiva de los cambios de los últimos tiempos. Y tercero, hablaremos de cuáles son los modelos de gestión de la ópera y qué cambios están experimentando. Pero seamos sistemáticos y procedamos pues de lo general a lo particular, de las condiciones generales del arte al arte de la ópera, y de ahí a los retos futuros del arte de la ópera y de su gestión, a los objetivos y a los condicionantes de la programación y de la gestión de un teatro de ópera en el futuro inmediato. En definitiva, como en cualquier época, en la actualidad lo que hay que hacer es tener claros los objetivos, asumir los condicionantes y llegar a ser capaces de diseñar un modelo de gestión sensato para una coyuntura determinada. Desde luego que no vamos a llegar hasta el punto de vislumbrar una solución definitiva, pero no me cabe ninguna duda que un análisis competente de los modelos posibles y de su evolución puede contribuir a entender hacia dónde apuntan los retos del futuro. Primero, pues, ¿qué es la ópera? Y sobre todo, ¿cuál es la estructura de sentido de la ópera? Gerard Mortier hablaba con frecuencia de la dialéctica que se ha planteado en la historia de la ópera entre querer ser una forma de diversión o convertirse en un gran arte para enriquecer y producir algo parecido a la catarsis de la antigua tragedia griega. En sus propias palabras, entre un arte para entretener o un arte para comunicar, o, si quieren, incluso entre un espectáculo y un arte. A menudo la ópera se identifica consciente o inconscientemente con un espectáculo, o más exactamente con solo un espectáculo. Quizá especialmente brillante y adictivo, pero un espectáculo al fin. Y la ópera es un espectáculo, pero ni es solo ni es sustancialmente un espectáculo. También las farolas del mobiliario urbano embellecen nuestras calles, pero nadie aceptaría unas farolas solo por su elegancia si no cumplieran su papel fundamental, su función fundamental de iluminar. Quizás lo primero que tocaría hacer es preguntarnos por qué hace falta reflexionar sobre qué es la ópera. A todos nos parece de entrada que ya sabemos qué es una ópera, pero si entramos en detalle, seguramente tendremos alguna sorpresa. Y a lo mejor ni siquiera nosotros mismos
nos pondríamos fácilmente de acuerdo sobre exactamente de qué estamos hablando. La ópera merece que reflexionemos sobre ella, o mejor, necesita de esta reflexión por 4 motivos. Primero, porque la ópera no es un producto natural, sino un arte. Es decir, está construida con reflexión y con técnica. Quiero decir que responde a unas determinadas intenciones. Se elabora según un determinado código y responde a unas determinadas convenciones ligadas a cada época. En segundo lugar, porque a lo largo de sus 400 años de historia, la ópera ha sido objeto de una evolución. Bajo su nombre se amparan obras tan diferentes como, por ejemplo, las de Monteverdi, Gluck, Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, Messiaen, Berg o Shostakovich. No es algo banal reflexionar sobre qué tienen en común las obras de estos compositores y sobre qué es lo que nos permite deducir que todas ellas pueden ser calificadas como óperas. Tercero, porque una buena representación de ópera no es lo mismo para todo el mundo. Puede haber, y de hecho hay, divergencias, y no únicamente sobre la calidad del canto de un solista determinado. Hay divergencias sobre la interpretación técnica y estilística de los compositores de épocas diversas, sobre la relevancia de los diferentes compositores, sobre la primacía de la música o de la dramaturgia, sobre el tipo de dramaturgia que resulta pertinente, incluso aceptable para algunos, en el momento en el que hay que representar una ópera, es decir, sobre la función de la dramaturgia. Y detrás de estas divergencias no hay únicamente gustos diferentes, hay más que esto. Hay una concepción diferente de lo que es y de lo que cabe esperar del arte de la ópera. Y todavía un cuarto punto, porque el disfrute del arte no es algo espontáneo. La información enriquece, precisa e intensifica el disfrute del arte. Y esto no sucede únicamente en el mundo del arte. Disfrutar de un partido de tenis implica saber un mínimo sobre las reglas del tenis, conocer el código, ser consciente de las estrategias de los jugadores en el marco de la normativa del juego. Igual que el tenis necesita un cierto entrenamiento para disfrutarlo, la ópera necesita reflexión y necesita información. Por este motivo, cuando se conoce una ópera es cuando se disfruta verdaderamente. En arte, reflexionar lleva a comprender, y comprender es lo que lleva a disfrutar. Por lo tanto, vamos primero de lo general a lo particular, es decir, de las artes en general a la ópera en particular. Para ello, para definir mejor la ópera, la situaremos en el ámbito de las actividades humanas que le corresponden, el ámbito del arte. Intentaremos a partir de aquí describir o definir la ópera y definiremos los ingredientes o los instrumentos de la ópera. Intentaremos analizar cada uno de los elementos que juegan un papel en este arte y cuál es su función en el espectáculo final. La ópera, pues, como obra de arte. Como obra de arte que es, la ópera responde a las mismas expectativas y condiciones de cualquier obra artística. Como en cualquier otro arte, los posibles criterios de valoración no son en principio evidentes ni los mismos para todo el mundo. Tampoco lo son en la literatura o en la pintura. ¿Qué valoramos en un cuadro o en una novela? ¿Cuáles son las cualidades que exigimos y que le reconocemos a un cuadro, una novela o una ópera para llegar a constatar que nos gusta? ¿Y de cuáles de estas cualidades somos conscientes? Por ejemplo, puede que lleguemos a la conclusión de que nos gusta porque es bello, por ejemplo. Si lo prefieren, tiene cualidades estéticas que nos parecen evidentes. O nos entretiene, nos hace pasar un rato agradable, nos desconecta de lo cotidiano. O tiene mérito hacer esto, lo habrán escuchado muchas veces. Lo valoramos porque tiene mucho mérito hacer esto, es decir, requiere mucha técnica llegar a pintar un cuadro así. O es agotador cantar un papel tan difícil, etc. Y también dice verdades como puños, con las que nos solidarizamos. Lo valoramos porque lo que dice es verdad.
Y esto es lo que valoramos. Todos estos criterios de valoración, que habrán escuchado ustedes directa o indirectamente muchas veces, pero el problema es que las cosas no son tan evidentes cuando de lo que se trata, por ejemplo, es de disfrutar de un cuadro de Kandinsky. Porque es bonito, puede no serlo en absoluto, y en cualquier caso, este no es el adjetivo que resulta pertinente en una obra de este pintor. ¿No se entretiene? Pues más bien resulta perturbador. ¿Tiene mérito hacer esto? En su momento, tantos críticos dijeron que Kandinsky y tantos otros, que eso lo podía pintar un niño, que es otra manera de negarle el mérito. ¿Dice verdades como puños? Pues más bien al contrario, deja preguntas sin respuesta. ¿Qué es lo que sucede en una ópera? ¿Cuáles son los criterios a través de los que constatamos que eso nos gusta? Pues porque cantan maravillosamente, porque la dramaturgia es apropiada, porque es bonito, por sus cualidades estéticas, porque es bonito, porque emociona. En definitiva, a donde quiero llegar es que tengamos en cuenta que esta no es una cuestión metodológica y académica. La cuestión apunta a cuál es la actitud para ver la Traviata. Es decir, cuáles son los criterios que hacen que una Traviata sea una buena Traviata. Cierto que habrá quien diga, y con razón, que todo tiene su importancia, desde los cantantes a la versión musical o a la dramaturgia. Pero si sabemos contestar a la pregunta de si nos ha gustado, quiere decir que existe una jerarquía en esta valoración. Y si existe una jerarquía, quiere decir que algo es lo que constituye el sentido preferente de lo que para cada uno de nosotros es la esencia del espectáculo. Esto no sucede exclusivamente en la ópera, ni mucho menos. Es un problema general de las artes. Saber, gracias, cuál es la información preferente y valorar, o mejor, poner en valor el arte según esta información preferente. Para resolver esa cuestión, lo imprescindible es entender qué diferencia hay entre una información a secas y una información artística, o una información dentro del ámbito del arte. Veamos esta distinción con un ejemplo literario. Escojo un texto de Isaías. Dirigiéndose al pueblo de Israel, Isaías le dice: escondeos en el polvo. En el contexto en el que aparece esta frase, escondeos en el polvo, lo que está pidiendo Isaías al pueblo de Israel es que se arrepienta, arrepentíos. Pero, ¿cuál es la diferencia de información que hay entre una expresión y la otra? ¿Y qué características del texto son las que hacen posible esta diferencia de información? En primer lugar, el uso de la lengua no es el habitual. La frase escondeos en el polvo nace de una especie de angustia para expresarse, para hacerse entender, para conmover. En segundo lugar, lo que dice explícitamente el texto de Isaías no es realista. No podemos escondernos en el polvo, por mucho que lo intentemos y por muy arrepentidos que estemos. En tercer lugar, la versión más literaria cuesta más de entender a la primera. Y esto provoca que nos detengamos en la forma. Y que una vez hayamos entendido de qué nos habla la forma literaria escogida, la saboreemos. Y si es pertinente lo que expresa, la saboreemos con placer. Es lo que Shklovsky llama mecanismo de la forma obstruyente del arte, que quiere decir transmitir la experiencia de una cosa como si se viese, pero no se reconociese. Es decir, se trata de dificultar el camino hacia lo que se denota para conseguir que la cosa se extrañe y que por consiguiente se reclame una percepción nueva de aquella cosa. Todas estas son ciertamente diferencias de información entre una expresión y la otra, pero hay algo más que es la diferencia clave, básica, definitiva entre leer en el texto de Isaías arrepentíos y leer escondeos en el polvo.
La diferencia es que arrepentíos es una orden clara, inequívoca y conceptual. En cambio, la frase escondeos en el polvo se añade la sensación desesperada y ridícula de lo que comporta ser invitado a refugiarse en el polvo, la vileza de la propia culpa. Se añade la sensación de que el polvo, sucio, que se filtra por todos lados, es el único lugar adecuado para la culpa. Y se añade la sensación amenazadora de un Dios que te puede descubrir, hagas lo que hagas, porque en el polvo, en cualquier caso, no te vas a poder esconder. Todo esto es así con dos efectos. De lo que estamos hablando ya no es del concepto arrepentirse, sino de la experiencia del arrepentimiento. De lo que estamos hablando ya no es tanto de un hecho anecdótico relacionado con la religión judía, sino que nos adentramos en algo mucho más universal. Hablamos de la sensación de humillación y de vergüenza que conlleva el hecho de sentirse culpable. Nos adentramos en la sensación universal de lo que es la culpa. Podemos extrapolar ya lo que son las dos condiciones fundamentales del arte. Primero, la recurrencia, que todos los elementos de la forma coincidan en expresar un sentimiento preferente. Y segundo, la búsqueda de una forma nueva. La mera reiteración lleva a la pérdida de la expresividad. Un arte así puede ser complaciente y de fácil digestión, pero no expresivo. A esto es a lo que se refiere Fokema cuando dice que dentro del arte la norma estética prevalente se viola necesariamente, porque el valor estético no es un concepto estático, sino un proceso sometido a una evolución. En definitiva, porque en arte, y esta es una ley general de la estética, la alteración significa, mientras que la pura reiteración oscurece la obra. Esto sucede con el arte, sucede con la publicidad y sucede con el lenguaje corriente. La metáfora, que en su día fue una metáfora ojo de buey para referirse a la ventana de un barco, ha acabado significando únicamente ventana de un barco, sin ninguna connotación más. Estas condiciones del arte tienen unos efectos. Sentimos en el sentido de que se activa nuestra capacidad de sentir. El arte permite que contemplemos fuera de nosotros nuestra experiencia común, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, sentirse solo, alegre, sentir la libertad, la sumisión, sentir el ridículo, la vergüenza, el triunfo, en definitiva, sentimos. Y contemplamos la expresión, experimentamos el placer de ver cómo se expresa en cada matiz de la forma toda la complejidad de aquel sentimiento. Hemos visto cómo el arte tiene unas condiciones y unos efectos, pero evidentemente que esto no se consigue con magia, sino que el arte tiene unos instrumentos. Estos instrumentos provienen de nuestra vida cotidiana, pero son reelaborados con una finalidad artística. Las palabras, los colores o los sonidos son cosas cotidianas y comunes. Lo que sucede es que el artista los reelabora intuitivamente para convertirlos en material de expresión. Las condiciones y los efectos son comunes al ámbito del arte y la ópera los comparte con cualquier otro arte. Los instrumentos, en cambio, en el caso de la ópera, son específicos, numerosos y de una considerable complejidad. El texto, el libreto, la música, la orquesta, los cantantes, la interpretación que sean capaces de proponer de la partitura, la dramaturgia, la puesta en escena, la plástica de la escenografía, el vestuario y la iluminación, la danza a veces. Luego volveré sobre ello. Lo que propongo ahora no es tanto analizar esos instrumentos, que son evidentes y conocen ustedes perfectamente, sino analizar la función de estos instrumentos en el producto artístico final, que es una representación de ópera. Regreso en este punto a nuestro texto de Isaías. Hemos visto cómo identificábamos un sentimiento. Este sentimiento era arrepentíos o os debéis arrepentir. Hemos visto también que este sentimiento no se expresaba con una orden clara e inequívoca, sino mediante una forma nueva, ese escondeos en el polvo, que era capaz de añadir a ese sentimiento un conjunto de informaciones sensoriales, emocionales,
intelectuales, si ustedes quieren, capaces de convertir aquella información seca en una experiencia, en una vivencia de la imagen que evoca. Pues bien, en la ópera, el texto tiene la función de identificar el sentimiento y la música tiene la función de convertir ese sentimiento en una experiencia. Les voy a poner un ejemplo del ámbito académico que tuve ocasión de conocer, que saqué en mi ámbito propio. No es el académico, fue en la Universidad de Barcelona a raíz de una estudiante que proponía un ejercicio en el que comparaba La Dama de las Camelias, la novela de Alexandre Dumas, hijos, con la versión teatral del mismo Dumas, luego con el libreto de Piave para la Traviata y finalmente con la ópera. Es un caso especialmente ilustrativo porque lo tenemos todo. Tenemos una novela, una obra de teatro, un libreto de ópera y una ópera compuesta sobre ese libreto. El caso es que en el paso de un texto a otro, de la novela al teatro y del teatro al libreto, lo que se observa fácilmente es una pérdida progresiva de recursos textuales. De hecho, respecto a la novela, el libreto de Piave acaba pareciendo una indicación simple, conceptual y ordenada de lugares, hechos y acciones de los personajes sin casi nada más. Por ejemplo, la felicidad de los jóvenes amantes en el refugio de Cora de París, en la novela se explica con una metáfora de unos nadadores que bucean bajo el agua y salen a la superficie apenas un momento para coger aire y volverse a sumergir nuevamente. Esta imagen de la impaciencia, de la pasión, de la urgencia, en el libreto de la ópera, de hecho, ha desaparecido por completo. Y todo esto sucede en el descanso entre el primer y el segundo acto. Pero, en el momento en el que a ese libreto se le añade la música de Verdi, la cosa cambia. Cuando Violeta canta aquel "Ama mi Alfredo" con aquella frase amplia y desesperada, la información de la felicidad y de la pasión de los amantes nos llega con una plenitud que trasciende con mucho lo que únicamente las palabras o únicamente la música nos puede aportar. O para decirlo de otra manera, la música ha restituido aquella información de la obra literaria original que el libreto había eliminado y lo ha hecho con una forma nueva, todavía más intensa y todavía más cautivadora. En resumen, la ópera es teatro construido con palabras y con música, pero no es música más literatura, sino un signo nuevo. Lo que me refiero es a que la música no es un mero subrayado del texto literario, no es una música que se añade a una película muda con el objeto de ayudar a verla. Y también me refiero a que el texto literario no es un mero soporte, un pretexto o una excusa para escuchar música. En la ópera el texto tiene una función denotativa, es decir, una función identificadora de la situación. La música tiene toda la función connotativa. Por esto no estamos hablando de una colaboración complementaria entre dos artes, sino de un producto nuevo y diferente, en el que las palabras tienen una función de figuración del objeto, y por eso esencial, mientras que a la música le corresponde la función de convertir ese objeto en materia de expresión y de percepción estética. O dicho de otra manera, percibimos el arte en el texto, pero se trata de un arte que ha sido creado por la música. Es importante tener estas cosas claras porque escucharéis con frecuencia, hablando de ópera, cosas del estilo de los libretos de ópera son malos o que no tienen calidad literaria y otras lindezas por el estilo. Evidentemente que hay libretos buenos y malos, como sucede con todo, pero lo que suele haber detrás de este tipo de afirmaciones es una flagrante incomprensión de lo que es la estructura de sentido de la ópera. Por los motivos que acabamos de ver, el análisis del libreto operístico como forma de arte no tiene el más mínimo sentido. Simplemente no es pertinente, es un disparate. El texto es el recipiente que da forma al líquido, es decir, es fundamental, no podemos prescindir de él, pero no es el líquido mismo. El texto identifica el sentimiento, identifica el objeto,
Pero el arte, quien lo crea, es la música. Es la música quien convierte ese objeto en materia expresiva. El análisis del libreto como obra de arte simplemente no ha lugar. Un buen libreto de ópera no es nunca aquel que ya contiene las connotaciones del objeto que identifica. Ese podría ser un buen texto literario, pero como libreto de ópera sería pésimo. Hemos visto cómo y por qué la ópera es un arte, y hemos visto también que es construida y percibida como un arte, es decir, que sus materiales no solo identifican, sino que también expresan, y que la elección de cada material singular que se integra en una estructura compleja responde a una voluntad expresiva global. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Si Alfredo Germont, el Armand del texto literario de Dumas, arroja dinero sobre el cuerpo casi exánime de Violeta en el tercer acto de la Traviata, el gesto expresa más que identifica. O, si quieren ustedes, lo que se identifica solo es un medio, un instrumento de la expresión. Y por ello, lo que ha de reproducir cualquier interpretación escénica y musical de este fragmento de la Traviata no es el dinero arrojado a los pies del personaje, sino sobre todo aquella generosidad maltratada que condensa el sentido de toda la obra y también, por tanto, de aquella escena. Luego volveré sobre ello. Recuerden que la Traviata sitúa en el centro de la acción dramática a una prostituta o a una cortesana, si quieren, que hace justamente lo contrario de lo que se espera de su imagen social y de su oficio. Si la prostituta simula amor, Violeta Valery ama. Si la prostituta cobra, Violeta paga. Y cada acto de la Traviata está destinado a explicar en una espiral progresiva el alto precio que pagará por amar tanto. Perderá primero el lujo de los salones de París, después el amor de su amante y finalmente la salud y la vida. Y toda la obra está destinada a mostrar el cruel maltrato con que la sociedad paga tanta generosidad y tanto amor. Este es el sentido. Y la puesta en escena debe, ante todo, expresarlo. ¿Cuán relativo es, desde esta perspectiva, que la dramaturgia sea fiel a las aportaciones del original o la recree? Lo que importa es que exprese su sentido y para ello una representación literal puede ser potenciadora o letal para expresarlo exactamente igual que una dramaturgia rompedora puede entregar bajo su ingenio el sentido o revelarlo. Lo importante es que el espectador ha de entender aquello que se expresa y de vivirlo en la propuesta escénica y musical. Evidentemente la pasividad lo impide. Pero hay más, porque en arte, vivir el significado, un significado al que Dilthey y otros muchos teóricos llaman vivencia, vivir el significado, es decir, disfrutar el arte, quiere decir reseguir ese sentido en cada rincón formal del objeto artístico, el cual aporta matices y complejidad hasta constituir el significado completo. Esta proyección de nuestra propia experiencia en la forma del objeto artístico presupone tres cosas esenciales: información del código del que se ha servido el autor, identificación del sentido y sensibilidad para revivirlo en cada matiz formal de la obra. ¿Hay que doctorarse para percibirlo? Pues ciertamente no, y lo que intento explicar no es lo que se debe hacer, sino lo que de hecho sucede cuando contemplamos un Goya o un Kandinsky, cuando escuchamos a Bach o a Schoenberg o cuando leemos Machado o Kafka. Esto es lo que se produce, insisto, pero advierto también que esto no se produce cuando nuestras expectativas se reducen a ver cómo nos entretiene y cómo nos sorprende el espectáculo, o cuando nos creemos que entender en ópera significa solo comparar para sancionar, es decir, comparar para sancionar a los intérpretes. Permítanme insistir un momento para retomar el hilo en que la singularidad de la ópera consiste en su complejidad formal y por lo tanto en su inmensa complejidad potencial de sentido. Porque la ópera se vale, vuelvo a ello, de la literatura del texto dramático, del libreto, que ya hemos visto qué inscripción tiene, del tejido musical que construye la orquesta y el coro, de las voces de los cantantes, de las formas, los colores y las sombras de la escenografía, el vestuario y la iluminación, de los cuerpos y de la gestualidad de los personajes, a veces de la danza. Lo importante no son los ingredientes y el hecho de que sean numerosos. Lo importante es que ese canto, esa dramaturgia,
esa escenografía, esa orquesta, forma una estructura de sentido. Esta es la singularidad de la ópera, su complejidad formal y por lo tanto su complejidad potencial de sentido. La ópera es, o me parece, la más compleja confluencia de todas las artes al servicio de la expresión. Es habitual apelar a la complejidad de la ópera para explicar algunas de sus problemáticas, pero complejo no quiere decir confuso, ni como decía Jorge Luis Borges a propósito de Góngora para desenmascarar la falsa complejidad, su texto no es complejo, sino solo complicado. Complejo quiere decir que aquello de lo que nos habla una obra, la decepción amorosa, o la felicidad, o la traición, o la lealtad, el sacrificio generoso, o la mezquindad humana, no la simplifica unívocamente, como sucede con los folletones, a un solo aspecto de ese sentimiento o de esa experiencia, una bondad angélica, sin matices, o una maldad igualmente monolítica. Es, como les digo, un sentimiento complejo. Esto hace que nosotros no solo podamos identificar ese sentimiento, sino también enriquecerlo. Esto sucede en la ópera y en el teatro o en cualquier otro arte, pero con la ópera sucede desde luego que sus recursos expresivos específicos permiten expresar algo que es singular y que es excepcional, siempre y cuando no olvidemos para qué están estos recursos a nuestra disposición. Esta es una tentación muy grande. El canto, por ejemplo, puede tener un atractivo tan seductor que puede convertirse para algunos en finalidad misma, ya no en ingrediente imprescindible para construir el producto. Es decir, el canto es imprescindible en la ópera, pero no es la ópera misma. Es uno de sus ingredientes fundamentales que, como todos nosotros, debe estar en función de la voluntad expresiva global. Y añado solo, ciertamente la ópera es una acción dramática con música. Es pues la ópera música más teatro. Ciertamente es una estructura que diluye el interés de la vieja primacía del texto o de la música que ha acompañado la historia del género. No insistiré en ello. Pero recordemos lo que les he comentado hace un momento, qué función tiene el texto y qué función tiene la música en ese objeto al que denominamos ópera. Voy a contestar ahora la pregunta de una forma diferente a la que les he propuesto antes, pero verán que lo hago para llegar de otra forma al mismo sitio. Si me permiten, les propongo un ejemplo de otro arte, como la pintura. El interés de la obra de Cézanne no es, evidentemente, el hecho de que pinte manzanas, sino el cómo pinta estas manzanas. Lo cual quiere decir también que esta información, el cómo, no se puede percibir al margen de las manzanas que pinta. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que aunque la función del arte no sea sustancialmente referir cosas, esta información específica solo se puede percibir en las cosas. O dicho de otra manera, el arte no habla de las cosas, sino en las cosas. Pues en ópera, la figuración, las manzanas, la suministra el libreto, pero es la música la que convierte la alusión al objeto en una experiencia estética. Sin música deja de ser arte, sin libreto dejan de ser ópera. Como ven, volvemos al mismo sitio. Pero hay algo más, porque la ópera, como la música y el teatro, es un arte que necesita de la interpretación. Es decir, es un arte que se realiza cuando se interpreta. El arte no es el objeto artístico en sí mismo, sino que el arte es algo que se produce en el receptor cuando éste lo contempla. La sensación emocionante y compleja del arte solo se produce en la percepción. Joan Maragall diría la percepción humanada. Sin percepción no hay arte que valga. Como dice Hans-Georg Gadamer, Hamlet, antes de representarse, no está en ninguna parte. Hamlet solo existe cuando es representado. O dicho de otra forma, el mismo Hamlet, un Hamlet en sí, no se da nunca. Solo se da de una manera u otra en representaciones diferentes. Y esta afirmación del filósofo que regeneró la hermenéutica me parece indisociable de lo que escribió Adorno en su filosofía de la nueva música
donde decía que las formas del arte nos hablan con más exactitud sobre la historia de la humanidad que los documentos. Esto es así en la ópera, y no solo en la ópera, desde luego, porque los directores musicales y escénicos encuentran el código de su interpretación en su época. Y esto siempre es así, incluso y quizás sobre todo cuando las óperas se quieren presentar con una voluntad de literalidad histórica. Cuando un director de orquesta quiere reencontrar un determinado sonido en una obra del siglo XVII o XVIII, lo que propone no es una operación de arqueología purista que solo tendría interés para unos cuantos eruditos, sino que intenta reconstruir para el espectador actual un sonido o un diálogo entre la voz y la orquesta que tal vez sería imposible de lograr con instrumentos actuales o con instrumentos tocados a la manera romántica. Lo que tiene valor no es que la propuesta se ajuste a cómo se hacía en la época, aparte de que es imposible de asegurar cómo se hacía en la época, ni tampoco que se tomen decisiones de gran ortodoxia historicista. Lo que tiene valor es que esta operación historicista permite crear un código, a veces incluso resucitar un código. Este código nuevo de relaciones entre palabras y música se inspira, desde luego, en lo que se hacía en la época, que es cuando ese código estaba vigente y resultaba comprensible y compartido. Al crearse o recrearse este código, nos acercamos al lenguaje con el que nos habla la obra y, de hecho, a su estructura de sentido. Esto no es, y lo digo porque lo parece, pero no es, por lo tanto, diferente, en esencia al menos, de lo que hace un director de escena. También él tiene que saber que el objetivo final es la expresión, es decir, que los materiales que integran la obra no solo identifican cosas, sino que sobre todo expresan cosas, o dicho de otra forma, que su razón de ser es expresar un sentido. Volviendo al mismo ejemplo, cuando Alfredo Germón tira un montón de billetes sobre la pobre Violetta Valéry en la Traviata, el gesto expresa mucho más de lo que identifica, es decir, lo que se identifica, el gesto literal del personaje, solo es un medio, un instrumento de la expresión. Lo que ha de reproducir cualquier interpretación escénica y musical de la Traviata no es necesariamente un gesto que hemos visto muchas veces y que a base de verlo ya se ha habitualizado y ha perdido capacidad expresiva, sino lo que este gesto expresa. Esto es esencial. No se trata de si el gesto reproduce literalmente o no el lanzamiento de billetes que señala el libreto, sino de si el gesto expresa aquella generosidad maltratada que es la esencia temática de la obra de Verdi. La obra no pide que se lancen billetes, sino que sintamos en carne propia que la generosidad de Violetta es maltratada injustamente por la hipocresía del medio social en el que vive y que la utiliza como objeto de lujo. Para eso hay que entender que las obras de arte expresan experiencias humanas, no meras anécdotas humanas. Por eso tienen un valor universal, por eso hablamos de clásicos y por eso son obras de arte. Es decir, hay que entender y hay que hacer entender a ese público operístico, a veces extremadamente familiarizado con el repertorio, que ha hecho suyo como una posesión. Hay que hacerle entender, repito, que ir a una representación de la Traviata no es una ocasión para escuchar estupendas melodías de hoy y siempre, interpretadas con más o menos acierto por los cantantes según las propias referencias mitificadas del pasado. Lo que proponemos a nuestro público no es que escuche melodías que conoce, de hecho, que reconoce, ni que asista a las grandes proezas de los cantantes, sino que el motivo por el que sigue teniendo sentido proponer la obra es porque habla de nosotros mismos, expresa lo que somos y lo que sentimos, y por eso nos podemos reconocer en ella. Y además expresa esa experiencia con una complejidad nueva. Llegamos así a un tema que algunos aficionados a la ópera seguramente calificarán de espinoso y que sin embargo es extremadamente sencillo. ¿Qué es exigible a una dramaturgia? Es tan fácil
como esto. La dramaturgia, la puesta en escena, se debe, como ya he dicho, al sentido de la obra. Es a ese sentido que los diversos materiales de la ópera deben adecuarse: texto, música, dramaturgia, escenografía, gesto, etc. Toda interpretación que potencie y que haga accesible este sentido es aceptable, pero no servir este sentido es traicionar la obra. Lo importante no es si la puesta en escena es moderna o clásica, literal o con cambios de época, sino simplemente si potencia y si hace accesible el sentido de la obra. Ya lo hemos dicho, pero es sano insistir en ello. Es decir, no todo vale. No vale la primera pulsión esteticista, provocadora o megalómana del director de escena de turno, sino únicamente las vías que nos lleven a lo que nos explica la obra. Pero cuidado. No estoy hablando de la literalidad de la obra, sino de lo que esa literalidad expresa. Se acusa a los directores de escena de que no respetan lo que el autor escribió. Y ciertamente, si una puesta en escena no respeta lo que el autor escribió, significa que es una mala puesta en escena. Solo que lo que el autor escribió no tiene ningún interés si nos referimos a las acotaciones y a las indicaciones que, pensando en y desde el público de su época, hizo el autor en la partitura o donde sea. Lo que nos interesa de lo que el autor escribió es el sentido de lo que escribió. Esto es lo que hay, no hay que respetar, sino que servir de la manera más clara posible para el espectador actual. Es por esto que necesitamos que un artista interprete la obra. Y es por esto que muchas veces producciones literales con las acotaciones pueden ser profundamente hostiles a la obra y puede ser que no consigan otra cosa que difuminar, empañar, banalizar la obra, y que determinados cambios sean extremadamente pertinentes para entender qué nos está diciendo la obra. Personalmente soy alérgico a las operaciones de exhibicionismo gratuito de determinados directores de escena, e incluso me atrevería a decir que estas exhibiciones son para la ópera no solo inútiles, sino aluminóticas. Pero es perfectamente lógico y legítimo y muchas veces absolutamente necesario que el director de escena proponga cambios para explicar la obra, porque este es el único camino que tiene el intérprete de atraer al espectador hacia lo que la obra expresa. Puede ser que estos cambios sean a veces radicales, violentos, incómodos y todo lo que ustedes quieran, pero lo relevante aquí no es la naturaleza ni la intensidad del cambio, sino la pertinencia del cambio para servir lo que debe servir cualquier puesta en escena, la obra. Lo que está en juego, si no se tienen claras estas cosas, es el propio sentido de la existencia del teatro como una institución que es capaz de proponer a la comunidad una experiencia genuinamente artística. Se trata de apostar por el arte y no únicamente por el entretenimiento o el puro espectáculo. La diferencia entre el arte y el puro espectáculo consiste en que el arte nos habla sobre nosotros mismos, nos expresa, mientras que el entretenimiento se limita a proporcionarnos distracción. Está claro que una obra de arte es también un espectáculo, pero es algo más que un espectáculo. Cuando Hegel dice en sus lecciones de estética que el arte pone delante del hombre lo que el hombre es, se refiere a esto. ¿Qué quiere decir esto de que el arte nos expresa y habla de nosotros mismos? Pues quiere decir que en arte uno tiene que atreverse a sentir. Como decía Martha Graham, tienes que permitirte sentir, tienes que permitirte ser vulnerable. El teatro tiene que fomentarlo e invitar a hacer lo posible. Lo explicaba muy bien todo esto, por cierto, Luciano Pavarotti, en su autobiografía, cuando escribía que la ópera tiene el gran poder de provocar emociones, pero que de alguna manera estas emociones se tienen que encontrar previamente en el público. Decía Pavarotti que esta capacidad de emocionar tiene que encontrarse en el público en estadio potencial y que la representación hará de catalizador y provocará que este potencial se materialice en una emoción concreta. Desde luego que Pavarotti
pues explica las cosas a su manera, pero no se le puede negar intuición y clarividencia. Te emocionas, nos viene a decir, porque pones algo de tu parte. En arte únicamente vas a poder recoger lo que estés dispuesto a poner de tu parte. Creo que el tema está suficientemente centrado y ya es el momento de pasar a nuestro segundo capítulo. ¿Cuál es la función y los condicionantes de los teatros de ópera y de su programación, sobre todo desde la perspectiva de la coyuntura actual? ¿Por qué necesitamos de la existencia de teatros de ópera? Voy a centrarme en 4 aspectos clave: difusión, integración, apertura y tradición. Ahora explicaré a qué me refiero con estas palabras clave. Por difusión me refiero a vocación de servicio a la comunidad. En primer lugar, si necesitamos la existencia de un teatro de ópera es para prestar un servicio a la comunidad, convirtiendo la ópera en un bien cultural de acceso lo más amplio posible. Es decir, para rescatar la ópera del monopolio social y del monopolio también de, entre comillas, si queréis, experto. O para ser más exactos, de la imagen de monopolio de la alta burguesía y de los aficionados de toda la vida. No me extiendo más sobre el tema porque la historia de cada teatro y de cada comunidad respecto a la ópera puede dar lugar a situaciones absolutamente diferentes y a estrategias de acción muy diversas. No tiene nada que ver el caso del Teatro Real o del Gran Teatro del Liceo con el de la Netherlands Opera de Ámsterdam o con uno de los teatros de ópera pues, de Londres o de Berlín. En España se han hecho grandes esfuerzos en esta dirección por parte del Teatro Real, del Gran Teatro del Liceo y de algunos otros teatros. Es un ejemplo sintomático que se hayan consolidado en España una serie de temporadas de ópera, que se hayan construido nuevos teatros, que la demanda no haya cesado de crecer, incluso en una coyuntura poco propicia como la actual, y que el modelo de gestión de algunos de los teatros españoles haya sido objeto de análisis en foros y publicaciones especializadas, sobre todo por un motivo, porque los teatros españoles más representativos del Estado han estado funcionando con un porcentaje de inversión pública muy razonable, y cuando digo muy razonable quiero decir bastante reducida, comparado con los modelos centroeuropeos. Y cuando la gestión ha sido adecuada, estos teatros pueden ofrecer a su comunidad una oferta cultural que, aunque quede lejos del modelo centroeuropeo, es muy estimable y en cualquier caso muy superior al que puede ofrecer el clásico modelo de Staggione. Luego veremos más de este tema. El Teatro Real es un ejemplo especialmente relevante en este sentido. Funciona con un sistema de financiación basado en una estructura de ingresos 30-30-30-10, característico de los teatros de Gran Bretaña, por ejemplo. 30% de subvenciones, 30% de patrocinio privado, 30% de venta de localidades y 10% de otras fuentes de ingresos, que básicamente quiere decir alquileres de espacios del edificio del teatro. Lo espectacular es que esta estructura de ingresos a la inglesa, 30-30-30-10, se produce sin las leyes fiscales de Gran Bretaña y sin su larga tradición de mecenazgo privado. En definitiva, me estoy refiriendo a la necesidad de situar al teatro que sea con una personalidad propia en los circuitos internacionales. Este acaba siendo de alguna forma un objetivo más o menos confesado de cualquier teatro responsable. Al fin y al cabo, un teatro de ópera proyecta hacia el exterior una determinada imagen de una comunidad, en muchos aspectos proyecta un sello de calidad, de refinamiento, de apertura a la novedad, de sensibilidad o no hacia el fenómeno vocal, de competencia de las masas artísticas estables del teatro, de capacidad de organización y de gestión, porque un teatro de ópera es una institución de una considerable complejidad de gestión y la competencia en este campo también está proyectando una determinada imagen de la comunidad que es capaz de dotarse de una institución de este tipo. Segundo aspecto clave, integración. Y me refiero aquí a estrategia de integración de la ópera en el tejido cultural de la comunidad. ¿Cuál debe ser la estrategia para que se produzca un cambio de gran calado en la difusión de la ópera en la comunidad a la que pertenece el teatro? El cambio se produce a medida que el teatro se sitúa en medio del debate cultural de la comunidad, erigiéndose en un centro en el que este debate es posible, como en cualquier otra institución cultural, incluso más. Me parece que la estrategia debe ser, en pocas palabras, la de fomentar que la ópera deje de convertirse en una, entre comillas, si queréis, afición y pase a ser un hábito.
algo habitual en una persona culta, como lo pueda ser la lectura de un libro, la asistencia a un concierto, abonarse a un teatro o la visita a una exposición. De forma que si a usted le interesan las exposiciones de arte, si usted lee, si usted va al cine, al teatro, a espectáculos de danza o a conciertos, ya no puede dejar de lado la ópera. Tiene que integrar la ópera dentro del campo de sus intereses como uno más. Es evidente que este nuevo modelo de espectador no acudirá puntualmente al teatro cada vez que se produce un cambio de soprano en alguna de las múltiples representaciones de la Traviata de la próxima temporada del Teatro Real, para establecer un ranking de competencia entre las sopranos más famosas y más mediáticas y las que lo son menos. Es evidente que este tipo de aficionado no es el que un teatro consciente de su responsabilidad tiene que fomentar. Existe en todos los teatros con una larga tradición, y está muy bien que exista, pero se trata de fomentar un consumo de la ópera genuinamente artístico. Por este motivo, estamos especialmente, o al menos yo estoy especialmente contento de que la próxima temporada del Teatro Real se haya presentado sobre la base de un conjunto de ejes temáticos en cuyo desarrollo estarán implicadas la mayoría de las grandes instituciones culturales de Madrid. Por ejemplo, con un conjunto de actividades paralelas espectacular alrededor del estreno de Muerte en Venecia de Britten, basado en el texto de Thomas Mann, o El público de Mauricio Sotelo, basado en el texto de García Lorca, organizadas pues, por la Biblioteca Nacional de España, por la Filmoteca Española, por la Fundación Juan Marc, por el Círculo de Bellas Artes, por el Instituto Cervantes, por la Residencia de Estudiantes. Este es el sentido de integrar la ópera en el tejido cultural de la comunidad y de fomentar una percepción de la ópera como una forma de arte con múltiples ramificaciones. Tercer aspecto clave, apertura. La vocación de contribuir a la apertura de la sensibilidad del público, enriquecer la experiencia personal de la música y de la ópera entre el público, es decir, lograr que la programación abra la sensibilidad del espectador a nuevas estéticas musicales, plásticas y teatrales. Cada teatro tendrá que reflexionar en qué compositores y en qué estética se tiene que materializar este objetivo. Esto dependerá pues, de la historia artística de la institución y sobre todo de sus lagunas culturales. Estas lagunas pueden ser de tipos diversos, pueden ser pues, de interpretación musical, de dramatúrgicas, carencias de determinados repertorios, estéticas, a veces vocales. Hay teatros en España en los que todavía algunos de los compositores más relevantes del siglo XX han tenido una presencia escasa. Resulta fundamental enriquecer el repertorio del teatro con los mejores títulos de estos compositores. De la misma forma que hay que enriquecer el repertorio del teatro con títulos de nuevos compositores de nuestra época, y esta misma apertura de la sensibilidad del espectador debe hacerse extensiva a la dramaturgia contemporánea, porque un nuevo enfoque dramatúrgico puede enriquecer la obra y sobre todo invita a tener una actitud receptiva diferente ante, por ejemplo, una obra que ya se conoce y que ya se ha visto muchas veces. De lo que se trata, en definitiva, es de conseguir que el espectador vuelva a descubrir la obra en vez de limitarse a recordarla. Una y otra aproximación son radicalmente diferentes. Descubrir implica plantearse la obra, sentir lo que expresa, mientras que recordar emite una actitud pasiva que puede ser sin duda gratificante y legítima, pero que se encuentra muy lejos de lo que una experiencia artística puede aportar a una persona. Esto vale para el público y también vale para los intérpretes, que muchas veces no están exentos de esta pasividad intelectual letal, cada vez menos, ciertamente, pero todavía es así en algunos casos. Gustav Mahler le decía a un cantante del ensamble de la Ópera de Viena: lo que llama usted tradición es únicamente su confort y su pereza. Y el cuarto aspecto clave, precisamente, que quería ponerles encima de la mesa es la tradición. Y me refiero aquí a tomar conciencia de la tradición del propio teatro. Cuando hablo de tener en cuenta la tradición, no hablo en términos de mercado, no me refiero para nada a una supuesta estrategia de conservación del público tradicional del teatro. Esta es una cuestión que no viene al caso. De lo que quiero apuntar aquí, y además resulta muy discutible el hecho mismo de que mantener las tradiciones conserve el público. De hecho, tengo la sensación más bien contraria.
A lo que me refiero cuando hablo de la tradición del teatro es a una sensibilidad que hay que valorar muy positivamente, porque al fin y al cabo detrás de un gran teatro hay una tradición que ha hecho grande ese teatro. Y esto hay que intentar comprender, analizar y luego ver qué hacemos con ello. Seguro que no podemos ignorarlo, pero sí que se puede contradecir, o si lo quieren decir de una manera más leve, reorientar esa tradición de manera expresa y consciente. Podemos perfectamente alterar el código, podemos hacer lo que Robles ya llamaba el horizonte de expectativas del público, y eso por motivos obvios. Respetar el impacto original de una obra puede implicar romper precisamente con su iconografía habitual. De hecho, ya hemos visto al inicio de mi charla que en el mundo del arte la alteración del código es una condición básica de lo que se entiende por información estética. Esta es justamente una de las grandes ventajas de contar con una tradición. Hay un código asumido que se puede alterar de manera que el resultado sea propiamente la creación de sentido. En esta línea, la tradición es un capital. Esto, evidentemente, no es así en los teatros que no cuentan con ninguna tradición, en los que la alteración no tiene en sí mismo un sentido propiamente de alteración. No es lo mismo, y el programador tiene que ser consciente de ello, no tiene que plegarse, pero sí ser consciente de ello. Voy a pasar ya al último punto, para no cansarles. Básicamente todo esto, me salto un poco los modelos de gestión de la ópera, a pesar de que si luego las preguntas que ustedes que extiendan sobre esto lo puedo hacer. Pero vamos, todo esto que les acabo de comentar conlleva evidentemente un cierto grado de complejidad en el momento de organizar sobre el terreno una institución que se dedique a crear y a divulgar el arte de la ópera. Pero no debemos dejarnos engañar por la complejidad, porque lo que de verdad importa es, en realidad, pero que muy sencillo. Tiene sentido y es socialmente y personalmente útil que existan instituciones de este tipo. Vale la pena. Valorar la experiencia artística, y no solo la ópera, es indisociable de una determinada concepción de lo que somos los seres humanos. Ciertamente somos individuos singulares, con necesidades materiales, no insistiré, pero también sentimos, también pensamos, también somos capaces de aprender y de enriquecernos con los estímulos de nuestro entorno. Y también somos conscientes de lo que somos y de lo que sentimos. Si se me permite la simplificación, tenemos vida interior, que es lo que nos diferencia de los animales. Y es lo que nos hace compartir similares sentimientos y similares experiencias con el resto de los hombres. En síntesis, el arte es el único lenguaje, sonidos, palabras, trazos, que transmite la complejidad de la experiencia, pero no como algo cerrado al reducto de nuestra subjetividad, sino como una realidad creada justamente para ser compartida por muchos. Una sociedad culta es una sociedad rica en sentimientos y en ideas, capaz de ser sensible a los demás, capaz de escuchar, capaz de expresar y capaz de compartir. La cultura, y singularmente también la ópera, es fuente de placer, pero no hablo de placer físico, que bienvenido sea, evidentemente, pero no es el tema, sino del placer de reconocer sentimientos propios y compartidos, que podemos contemplar fuera de nosotros mismos, y esto nos hace ser más conscientes de nosotros mismos. Es el placer de poner todas las potencialidades del hombre al servicio de la expresión. La intensidad de esta experiencia no tiene precio. Y voy a acabar, antes de que ustedes acaben conmigo. Hemos hecho un pequeño análisis de sobre qué es la ópera, sobre cuáles son los objetivos y condicionantes de los teatros. Me he saltado lo de los modelos de gestión. Creo que se puede considerar legítimamente que la ópera y la gestión de los teatros se encuentra en una encrucijada que necesita este ejercicio de ordenar la situación y tomar aire para el futuro. Y espero que estas reflexiones, realizadas con la esperanza de haberles resultado útil, susciten alguna pregunta. Gerard Mortier dijo una vez que si no construimos más teatros, habrá que construir más cárceles.
a mí también me gustaría vivir en un mundo con más teatros que cárceles. Muchas gracias.